Ok. Ya. Entonces, en esta cámara de mezclado, ¿qué es lo que ustedes van a tener? Van a tener así mismo como presiones, temperaturas, van a tener todos esos valores. Ya. Pero aquí nos va a interesar la presión inicial, que es 25 psi-A, una temperatura de 60 grados Fahrenheit y un flujo másico que está dado en libras masa por minuto. En este caso serían 250 libras masa por minuto. ¿Ok? Esto va a ocurrir al inicio de la cámara de mezclado. Ese va a ser el estado 1. ¿Ok? Estado 1. Dentro de la cámara, el agua es uniformemente mezclada con vapor de agua. ¿Ok? Ese vapor de agua va a tener ciertas condiciones. Las condiciones para el vapor de agua van a ser 25 psi-A, así mismo como el agua, pero ahora vamos a tener una temperatura de 280 grados Fahrenheit. ¿Ok? La mezcla va a salir, ya no nos dicen más, entonces ahí la matamos. La mezcla va a salir a una presión de 25 psi-A, es decir, que tenemos un proceso de isobárico, un proceso de presión constante, y una temperatura de 180 grados Fahrenheit. ¿Ok? Otro dato importante que no lo deberíamos considerar aquí sería el calor de salida. El calor de salida o la tasa de calor de salida es de 250 BTU por minuto. ¿Ok? ¿Por qué se trata del calor de salida y no del calor de ingreso? O el flujo de calor de salida y no el flujo de calor de ingreso. ¿Por qué? ¿Alguien me podría responder eso? ¿No? ¿Tienen idea? Porque estamos hablando de una pérdida. ¿Ya? Siempre que hablemos de una pérdida en un sistema, cuando nuestro sistema gana calor o gana energía a través de calor, lo que estamos teniendo es que ingresa energía a través de calor al sistema. Mientras que si el sistema está perdiendo calor, el sistema lo está botando, lo está sacando, le está extrayendo el entorno energía a través de calor al sistema. ¿Ok? Entonces ese sería nuestro flujo de calor de salida. ¿Ok? ¿Por qué es flujo de calor? Porque nosotros tenemos por unidades de tiempo, es decir, por minuto. ¿Ya? BTU, recuerden que va a ser algo similar a los joules o algo similar a los kilojoules. Solo que aquí ya estamos trabajando con unidades del sistema imperial, unidades del sistema británico o inglés. ¿Ok? Hasta ahí, ¿alguna consulta? Ok, todo claro. ¿Qué es lo que nos dice el problema? No tomemos en cuenta los cambios de energía cinética ni potencial. ¿Ya? Entonces, para la energía cinética, recuerden que ustedes tenían velocidad al cuadrado sobre 2 y para la energía potencial ustedes tenían G por la diferencia de alturas. Entonces, esos valores vamos a tomarlos, vamos a asumirlos como 0. ¿Ok? Los vamos a despreciar. Eso es lo que nos está diciendo. ¿Y qué es lo que nos pide el ejercicio como tal? Determinar el flujo másico del vapor en la mezcla. ¿Ok? Recuerden que para este tipo voy a ilustrar cómo se vería una cámara de mezclado. La cámara de mezclado sería algo así. ¿Ya? Tenemos un rectángulo. En ese rectángulo van a aparecer dos entradas, ¿ya? Y va a ocurrir una sola salida. Recuerden que el principio de la cámara de mezclado es mezclar o unir dos fluidos diferentes. En este caso nosotros tenemos en primer lugar al agua, que va a ser nuestro punto 1, y luego tenemos al vapor de agua, que va a ser nuestro punto 2. Dos fluidos completamente diferentes. ¿Ya? El punto 3, ¿de qué estaríamos hablando? De una mezcla, ¿ya? Porque es la mezcla entre el agua y el vapor de agua, ¿ya? Entonces, digamos que se vería algo así, así. Digamos que se vería algo como eso, ¿ya? Va a haber una mezcla entre ambos fluidos y ellos van a salir como mezcla. ¿Ya? Entonces, ya tenemos las condiciones, pero hay algo muy importante que nos hace falta. Tenemos el flujo másico de salida, que sería M3, lo desconocemos. El flujo másico número 2 sería M2, lo desconocemos. Y el flujo másico 1, que sería el del agua, sí lo conocemos. Es el único que conocemos. 250 libras masa por minuto. ¿Ok? 250 libras masa por minuto. ¿Ya?
Un restrictor. Perdón. Ya. Entonces, nosotros solo conocemos un flujo másico, que es el del agua de una entrada. ¿Ya? No conocemos el de salida, que sería el de la mezcla, y tampoco conocemos el flujo másico del vapor de agua. ¿Ya? ¿Qué es lo que significa esto? Recuerden que el principio fundamental detrás de estos volúmenes de control, recuerden, todos estos sistemas, todos estos dispositivos que estamos viendo son volúmenes de control. En los volúmenes de control o sistemas abiertos, ¿cuál es el principio fundamental? La igualdad de caudales. ¿Ok? ¿A qué me refiero con la igualdad de caudales? Lo que salga al ingreso, lo que ingrese, perdón, al sistema, tiene que ser igual a lo que salga del sistema. ¿Ok? No va a haber pérdidas de materia, eso lo vamos a despreciar. Entonces, para la igualdad de caudales, vamos a tener en cuenta que lo que tiene que ingresar, todo lo que tenga que ingresar tiene que ser igual a todo lo que tenga que salir. ¿No? Entonces, lo que tenga que ingresar en este caso, tenemos, estamos hablando específicamente del flujo másico, ¿no? Del flujo de materia. Lo que tenga que ingresar, lo tenemos repartido entre lo que ingresa de agua y entre lo que ingresa de vapor de agua. Entonces, nosotros vamos a tener un flujo másico del agua, que es M1, más el flujo másico de vapor de agua, que sería M2. Eso debe ser igual a todo lo que tenga que salir, que sería de la mezcla, flujo másico 3. ¿Estamos claros hasta allí? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Ok. ¿Por qué tiene sentido esto de cámara de mezclado? Y es justamente algo con lo que difiere el intercambiador de calor. En el intercambiador de calor o condensador, nosotros tenemos dos sustancias completamente diferentes. Nosotros tenemos un gas como un refrigerante con agua de enfriamiento. Entonces, las propiedades entre ellos son completamente distintas. En cambio, en una cámara de mezclado, generalmente tenemos agua y vapor de agua, es decir, el agua en diferentes fases. Son similares porque podemos usar las mismas tablas termodinámicas, porque son agua saturada, pero en diferentes estados. ¿Ya? Entonces, sí se puede cumplir este principio de igualdad de caudal. ¿Ok? Solo en la cámara de mezclado. ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿Tienen alguna duda? ¿No? Ok. Entonces, yo lo que tengo que hacer aquí, ¿qué es lo que me piden a mí? Me piden hallar esto, flujo másico del vapor de agua. Eso es lo que a mí me pide el ejercicio. ¿Cómo debería plantear todo esto? Esto debería plantearlo de la siguiente manera. Un ratito. Eh, final. Ya. Entonces, voy a borrar todo esto. Ya. ¿Qué es lo que tendría que hacer yo? Yo lo que tendría que hacer es un balance de energía. ¿Ya? Para este balance de energía, bueno, y de materia, yo voy a tener en cuenta todo lo que ingresa y todo lo que sale. Lo voy a igualar. Calor que ingresa, más trabajo que ingresa, más flujo másico. Bueno, aquí cabe recalcar, si nos dan el flujo másico y nos están dando el flujo de calor, todo va a estar dado en términos de flujo. Es decir, flujo de calor, en este caso el trabajo, el flujo de trabajo es la potencia, y el flujo másico, que es el flujo de materia. ¿Ya? Entonces, vamos a tener, aquí, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener dos flujos máximos. Tenemos el flujo másico del agua, que sería M1 por entalpía más velocidad 1 al cuadrado sobre 2 más G por Z1. ¿Ya? A eso le vamos a sumar flujo másico 2, que sería el de vapor de agua, porque es todo lo que ingresa. Entonces, está ingresando también vapor de agua. Tenemos entalpía más velocidad sub 2 al cuadrado sobre 2 más G por Z2. ¿Ya? Y eso debería ser igual al flujo de calor que sale más la potencia que sale, más el flujo másico de la mezcla, que sería M3, por H más B sub 3 al cuadrado sobre 2 más G por Z3. ¿Ok?
¿Estamos de acuerdo? ¿Tienen alguna pregunta? Algo que no les haya quedado claro, quizás. Recuerden que ahorita es el momento para preguntar, chicos. Después tendrán su examen y va a ser un poco más complicado. ¿Ok? No tengan miedo de preguntar aquí. Todos nos podemos equivocar. ¿Ya? Entonces, si no hay preguntas, tienen que tener claro que el ejercicio nos pide asumir que no haya energía potencial ni energía cinética. Es decir, que no vamos a tomar en cuenta las velocidades, no vamos a tomar en cuenta el potencial. ¿Ya? Para ninguno de los fluidos, sea para el agua, sea para el vapor de agua, ni para la mezcla. Todos ellos se van a eliminar. ¿Ok? ¿Qué debo tener en cuenta? Si tengo un flujo de calor de salida porque sí estoy perdiendo calor. ¿Ok? En mi sistema me indican que hay una pérdida por energía térmica. ¿Ya? Eso va a ser la pérdida por calor o el calor que ejerce la cámara de mezclado hacia el entorno. ¿Ya? Es el calor generado por la cámara de mezclado. ¿Ok? ¿Qué otro factor debería tener en cuenta? Eh, no me dice nada más acerca del calor que ingresa. No me dice en ningún momento que está ingresando calor, entonces lo podríamos despreciar. Tampoco hay potencias aquí porque no vemos ningún trabajo, no vemos trabajo de tipo mecánico, no vemos trabajo de tipo eléctrico, no vemos trabajo de frontera, ¿ya? Entonces, ninguno de esos valores va a afectar a mi balance de energía. No hay potencia que genere la cámara de mezclado y tampoco hay potencia que yo le dé a la cámara de mezclado. Entonces, yo podría simplemente eliminarlos. Y lo que me va a quedar al fin y al cabo va a ser solo los flujos másicos con sus respectivas entalpías y el calor de salida. Entonces, esto quedaría M1 por H1, porque es una entalpía que tiene, M más M2 por H2, esto debe ser igual al flujo de calor de salida, más flujo de calor 3, flujo de masa 3 por la entalpía 3. ¿Ok? Entonces, este valor yo ya lo tengo que ver qué puedo hacer con lo de acá. Ahora, lo que a mí me interesaba era esto, ¿verdad? Pero habíamos dicho que por la igualdad de caudales, M3 yo lo puedo transformar en lo siguiente. M3 es igual a M1 más M2. ¿Estamos de acuerdo o no? Esto yo lo podía sacar porque yo puedo igualar caudales dentro de la cámara de mezclado. Y yo podría reemplazar ese M3 por esa ecuación. ¿Ok? Es una igualdad. Entonces lo que tendría que hacer aquí, voy a reemplazar M1 por H1 más M2 por H2 es igual a flujo de calor de salida más M1 más M2 por H3. ¿Ok? Ahora, tengo que reemplazar. Tengo que distribuir ese H3 para poder tener solo un término que sería M2. ¿Ya? Aquí tendríamos que efectuar productos notables, nada más. Sería M1 por H3 más M2 por H3. ¿Ok? Y ahora sí, vamos a asociar todos los M2 de un lado y todo lo que no tenga M2 del otro lado. ¿Ya? Aplicar términos semejantes. Entonces voy a ponerlo acá. Sería M2 por H2 menos M2 por H3. Y aquí sería Qout más M1 por H3 menos M1 por H1. ¿Ok? Y ahora sí efectúo la factorización. Factor común. Factor común sería M2. Voy a tener por H2 menos H3. Esto va a ser igual al flujo de calor de salida más un factor común que sería M1 por H3 menos H1. ¿Ok? ¿Y qué era lo que nos interesaba desde un inicio? Conocer este valor. Entonces, el producto o el factor que lo está acompañando para generar el producto, que sería H2 menos H3, pasa al otro lado a dividir a todo lo que esté por encima. Entonces nos quedaría que flujo másico 2 va a ser igual a una fracción, tendrá como numeradora Qout más M1 por H3 menos H1 dividido para H2 menos H3. ¿Ok? Perdón, H2 menos H. Déjenme ver bien. No, está bien, sí. H3. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta hasta allí? Esa es la ecuación que vamos a utilizar de ahora en adelante. ¿Ya? Preguntas, dudas, ¿no? ¿Está todo claro?
Ya, perfecto. Entonces, ahora, ¿qué es lo que yo sí tengo que hacer? Lo que yo tendría que hacer es tomar en cuenta las condiciones de ingreso para el agua, las condiciones de ingreso para el vapor de agua y las condiciones a la salida de la mezcla. Porque eso me va a ayudar a utilizar la tabla termodinámica e identificar cuál sería la entalpía. ¿Ya? Recuerden que el flujo másico 1, si lo tenemos, el flujo másico 1 es 250 libras masa por minuto, lo que recuerdo. ¿Ya? ¿Está bien que yo tenga el valor en libras masa por minuto o debería cambiarlo? El valor de flujo másico. ¿Qué creen ustedes? ¿Lo dejo así tal como está o hago una conversión? ¿Hola? ¿Están allí? Ujú. ¿Me escuchan? ¿O no se entendió nada de Sí, lo que estamos diciendo? Sí, hay que ok. ser por las entalpías, kilogramos por segundo, ¿no? Ya, kilogramos por segundo. Recuerda que ahorita estamos trabajando todo con unidades del sistema inglés. Entonces, es difícil convertir todo de grados Fahrenheit a grados Celsius, PSI a kilopascal, libras Ay, masa que damos. Entonces, lo te único que das tenemos que cuenta. hacer es convertir a segundos, ya libras masa por segundo, nada más. Siempre vamos a tratar que el flujo másico esté dado por unidades de tiempo en segundo. ¿Ok? Es como que la convención, ¿ya? Lo más sencillo, nunca por minuto. Entonces, simplemente multiplicaríamos, haríamos un factor de conversión. Un minuto equivale a 60 segundos, ¿ya? Y tendríamos 250 dividido para 60, nos va a dar un valor de 4,17 libras masa por segundo, o para segundo, ¿ya? Ahí tendríamos nuestro flujo máximo. ¿Ok? Ahora, Qout ya lo tenemos también, que sería el flujo de calor de salida. Tenemos un valor de 250 BTU por minuto. ¿Ya? Bueno, a ver, ahí. 250 BTU por minuto. Si ya convertimos a segundos, también lo podemos convertir esto de acá a segundos. Un minuto, 60 segundos. Entonces nos va a quedar lo mismo, 4,17 BTU por segundo. ¿Ya? Vamos a tener de calor de salida. ¿Ok? Entonces nos faltaría ya H1, vamos a tener una presión de 25 PSI y vamos a tener una temperatura de, déjame ver, una temperatura de 60 grados Fahrenheit. ¿Ok? Para el agua que ingrese. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que yo tendré que hacer? Me voy a la tabla termodinámica. Voy a tener que borrar eso, por si acaso. Tengo que borrar casi todo. Déjame ver esto aquí. Ok, ahora sí. Ya, lo que vamos a buscar en la tabla termodinámica, vamos a ir a la tabla A4E, creo, o A5E. Ya, la tabla A4E, y vamos a seleccionar, recuerden, puede usted elegir ya sea fijar la presión o fijar la temperatura. Yo voy a fijar la temperatura. Entonces voy a la tabla A4E porque es una tabla de temperaturas. A la temperatura de 60 grados Fahrenheit, yo voy a tener una presión de saturación igual a 0,25638 PSI. ¿Qué quiere decir entonces? Que la presión sea menor a la presión sea mayor, perdón, la presión del ejercicio es mayor a la presión de saturación. ¿Qué significa eso? ¿En qué estado me encuentro del agua que está ingresando? ¿Alguien me podría indicar, por favor? ¿Qué significa que se cumpla esto? Agua líquida comprimida. Agua líquida comprimida, exacto. Recuerden que para agua líquida comprimida, lo que nosotros vamos a hacer para la entalpía, vamos a aproximarnos a HF a esa temperatura. HF, vamos a tener un valor de 28,08, que es el agua de líquido saturado, en la entalpía de líquido saturado. 28,08 kilojoules sobre kilogramo.
¿Ok? Lo tenemos para el estado 1. Ahora, para el estado 2, recuerden que tenemos también una presión de 25 psi, pero ahora tenemos una temperatura súper grande. ¿Esa temperatura de cuánto es? La temperatura que nos da el ejercicio es de 280 grados Fahrenheit. Entonces vamos a comparar. Tenemos temperatura 280 grados Fahrenheit y esa presión. Entonces, fijo la temperatura, sigo con esta misma tabla y voy a 280. A 280, ¿qué es lo que pasa? Mi presión de saturación es de 49,228 PSI, la misma unidad. ¿Qué pasa aquí? Ahora la presión es menor a la presión de saturación, por tanto la temperatura es mayor a la temperatura de saturación. ¿Y qué fase tenemos aquí? Vapor sobrecalentado. Perfecto. Ahora sí voy a utilizar la tabla de vapor sobrecalentado. Ya no voy a estar en la A4E ni la A5E, me voy a la tabla A6E. ¿Ok? Voy a la tabla de A6E y voy a buscar la presión que me da el ejercicio. 25 psi. Voy a 25 psi, ya. ¿Qué está pasando aquí? Y justamente lo que me indicaban algunos alumnos que querían revisar, la interpolación lineal. ¿Ok? Una interpolación lineal doble. ¿Por qué yo tengo que aplicar esa interpolación? ¿Qué valores de presión yo tengo? Yo tengo 20 psi y yo tengo 40 psi. Por tanto, tengo que aplicar una primera interpolación, que sería lo que estaría aquí en medio, que sería 25 psi, porque es lo que me da el ejercicio. De allí, lo que tendré que hacer, déjenme ver, una temperatura de saturación, ¿cuánto es la temperatura de saturación? 280, ya, sí, sí. Que sí me da un paro, porque no veía el valor. Ya, tendríamos que fijar esta temperatura, porque esa es la temperatura que nos da el ejercicio también. Y ahí buscar las entalpías. Ya tenemos una entalpía aquí y tenemos una entalpía acá. También hay que interpolar. Entonces, ¿cómo hacemos esa interpolación? Voy a plantearlo aquí. Si pueden anotar más o menos la fórmula del flujo másico, les agradecería mucho. Voy a mover esto de aquí. Entonces, ¿cómo hago el planteamiento para la interpolación? Voy a tener una tablita, ¿no? En esta tablita, lo que va a pasar es que primero voy a tener las presiones. Tengo las presiones. Tengo una presión. Aquí tendría, ajá, ya. Esta presión de aquí, ¿de cuánto es? Esa presión de allí sería de 20 psi. 20. Esta es la de 25, que es la que me interesa. Y esta es la de 40. ¿Ya? Porque entre esos rangos está. Ahora, esa sería la tabla de presiones, pero esas presiones van a tener respectivas temperaturas. O sea, la temperatura es fija, perdón. La temperatura es fija. Aquí voy a tener temperatura de... déjame hacer nuevamente el esquema. Sorry. Ya, la temperatura es fija, perdón. Tenemos una temperatura fija de 280 grados Fahrenheit. ¿Ok? Y para esas temperaturas yo voy a tener una respectiva presión y una respectiva entalpía. ¿Ya? Entonces, aquí voy a poner las presiones. Ya van a estar dadas en PSI. Y aquí voy a tener las entalpías que van a estar dadas en kilojoules sobre kilogramo. ¿Ya? Entonces, para las presiones, yo voy a tener 20 y 40, y ya están dadas. Y para la temperatura de 280, voy a ver, para 20 tengo un valor de entalpía de 1181,9 y para 40 tengo 1176,6. Ya, perdón, aquí como estamos hablando de unidades del sistema imperial, no son kilojoules sobre kilogramos, sino son BTU sobre libras masa. ¿Ya? La entalpía está en BTU sobre libras masa. ¿Ya? Me equivoqué. Y acá también, eso sería BTU sobre libras masa. ¿Ok? Tomen en cuenta eso, para que no caigan en el error. Ahora, ¿qué presión yo debo poner? Debo tener la presión de 25 psi. ¿Ya? Y ahora tengo que interpolar el valor de aquí. Quiero saber la entalpía a esas condiciones de temperatura y de presión. Entonces, hay que interpolar. Déjenme ver si por aquí está. Interpolación. Vamos a la calculadora de interpolación para no perder mucho más tiempo. Ustedes ya les envié un video que pueden hacerlo con la calculadora Casio para que no tengan que hacerlo manualmente.
Entonces, ¿qué es lo que vamos a indicar? Tenemos un valor conocido de 20, y para ese valor tenemos una entalpía de 1181.9. Para 40 tenemos un valor conocido de entalpía de 1176.6 y queremos saber la entalpía a una presión de 25, entonces ponemos calcular y nos va a dar un valor de 1180.575. ¿Ok? ¿Estamos claros? ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Ese valor tuvimos que hallarlo con interpolación lineal porque en la tabla no se encuentra esa presión. Solo 20 y 40, no 25. ¿Ok? Entonces, la entalpía en el estado 2 va a tener un valor de 1180.575 BTU sobre libras más. ¿Ya? Esa es la entalpía 2. ¿Ok? ¿Tienen alguna consulta? ¿No? Ya, perfecto. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hallar? Al final, yo necesito para el estado 3 la entalpía. ¿Ok? Para el estado 3 tengo una presión de 25 psi y tengo una temperatura, ok, una temperatura de 180 grados Fahrenheit. ¿Ok? Entonces, para esas condiciones de presión y de temperatura, 25 y 180, voy acá a la tabla. También estamos hablando de una mezcla, entonces asumimos que es mezcla saturada. Yo voy a escoger la tabla A4B porque ya tengo la temperatura. 180, voy a revisar, tiene un valor de 7.5197. Entonces, ¿qué está pasando? La presión de saturación a esa temperatura es menor que la presión del ejercicio. ¿Eso qué quiere decir? Que la presión es mayor a la presión de saturación, entonces la temperatura es menor a la temperatura de saturación. ¿Qué quiere decir todo esto de aquí? ¿En qué estado nos encontramos? En líquido comprimido, chicos. ¿Ya? Vamos a estar en un líquido comprimido porque la presión es mayor que la presión de saturación. Y la temperatura es mucho menor que la temperatura de saturación. Recuerden que siempre la temperatura es como que el parámetro más importante. Si la temperatura es menor que la temperatura de saturación, estamos fuera del domo de saturación. Estamos mucho más hacia la derecha, por fuera. ¿Ok? Entonces, se trata de un líquido comprimido. H va a ser aproximadamente igual a HF a esa temperatura. Y yo voy a ver que HF tiene un valor de 148.04 BTU sobre libras más. ¿Ok? BTU, perdón. BTU sobre libras más. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿No? Bueno, un poquito al eje. Entonces, ya tenemos los valores de entalpía. Tenemos H1, H2, H3. ¿Cómo estaba la fórmula de flujo másico? Calor de salida. Esto era más flujo másico 1 por... ¿Era H1 o H3? No recuerdo. No recuerdo si ustedes la anotaron, por favor. ¿Qué valor le salía? ¿No recuerdan? Creo que era H3 menos H1. ¿Ya? Y acá lo que tenían esto era dos entalpías, ¿no? Una diferencia de entalpías que sería H2 menos H3. ¿Ok? Creo que estaba así, porque ahí tiene sentido los símbolos. Entonces, ustedes lo que van a tener es 4.17 BTU por segundo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. BTU por segundo más 4.17 BTU, libras masa por segundo, perdón, por H3 menos H1, que sería 148.04 menos 28.08. Sería BTU libras más. ¿Ok? Vamos a eliminar esto de aquí y nos va a quedar BTU por segundo. Entonces, tendríamos 148.04 menos 28.08 multiplicado por 4.17 y eso sumado con 4.17. Todo eso va a estar dividido para la diferencia de entalpías, que en este caso es 1180.575 menos 148.04
Todo esto dado en BTU por libras masa. ¿Ok? Entonces vamos a dividir eso. Tendríamos 1180,575 menos 148,04. Y eso nos va a dar un valor de 0,4885. ¿Qué unidades va a estar? Si yo tengo BTU sobre segundos dividido para BTU por libras masa, yo puedo simplificar BTU y BTU, de ahí a los extremos y medios, mis unidades van a estar en libras masa por segundo. Entonces tendría como resultado 0,4885 libras masa por segundo, que sería el flujo másico para el vapor de agua. ¿Ok? Más o menos ese sería el esquema que ustedes tienen que realizar. ¿Estamos claros hasta allí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? ¿Alguna consulta quizás? Profe, el H2 salía de la interpolación, ¿no? ¿Verdad? Claro, el H2 sería la interpolación. Exacto. Ujú. Sí, porque hablamos de un vapor sobrecalentado y en la tabla de vapor sobrecalentado vimos solo 20 psi y 40 psi, no 25. Entonces había que interpolar la presión y por ende la entalpía. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok. Entonces vamos a ver otro ejercicio. A ver, este de aquí, no, este es de las turbinas. Déjenme ver. Podríamos ver este de aquí. ¿Ya? Vamos a ver, vamos a plantearlo este de aquí y ahí vamos a ver el de los ejercicios exactos. ¿Ok? Déjenme ir borrando. Vamos a plantearlo porque nos quedan 4 minutos de esta sesión. ¿Ya? Recuerden que tendríamos 2 sesiones más de 40 minutos, pero esta se cierra por bendito Zoom. ¿Ya? Entonces, ¿me ayudaría leyendo a alguien, por favor? Ese ejercicio. Bueno, voy a escoger. ¿Me ayudarías leyendo, por favor, Luis? Entra vapor a una turbina de flujo uniforme con un flujo másico de 20 kilogramos sobre segundos a 600 grados centígrados, 5 megapascales y una velocidad despreciable. El vapor se expande en la turbina hasta vapor saturado a 500 kilopascales, de donde el 10% del vapor se extrae para algún otro uso. El resto del vapor continúa expandiéndose a la salida de la turbina, donde la presión es 10 kilopascales y la calidad es de 85%. Si la turbina es adiabática, determina la tasa de trabajo realizado por el vapor durante ese proceso. Ok, dale, gracias. Entonces, una de las palabras más importantes que vamos a tener en este ejercicio es el término diabático. Término diabático significaba que no va a haber transferencia de calor. ¿Ya? No hay transferencia de calor, sea del entorno al sistema o del sistema al entorno. No hay transferencia de calor neto. ¿Ya? Eso significa que la turbina va a ser adiabática. Entonces, lo primero que tienen que hacer en todos estos ejercicios es aplicar el balance de energía. ¿Ya? Siempre, siempre el balance de energía. Como es un volumen de control o un sistema abierto, yo voy a tener calor que ingresa más trabajo que ingresa. Bueno, flujo de calor que ingresa, potencia que ingresa, porque nos dice la tasa de trabajo. Cuando les digan este término, tasa de trabajo, es lo mismo que decir potencia. Cuando les digan tasa de calor, es lo mismo que decir flujo de calor. ¿Ok? Ustedes deben reconocer esto porque esto les va a ayudar para poder plantear el balance de energía correctamente. ¿Ya? Entonces, la tasa de trabajo, vamos a ponerla aquí, balance. Vamos a tener flujo de calor que ingresa más tasa de trabajo que ingresa más flujo másico por la entalpía más, sería en este caso, velocidad 1 al cuadrado sobre 2 más G por Z1. Y esto debe ser igual al calor que sale más el trabajo que sale, bueno, el flujo de trabajo que sale, flujo de calor que sale, más flujo másico
por la entalpía más la velocidad sub 2 al cuadrado sobre 2 más G por Z2. ¿Por qué yo estoy solo planteando un mismo flujo máximo, tanto de salida como de entrada? ¿Por qué creen eso? Alguien que me pueda responder quizás. ¿No? Ok, Porque son los recuerden. mismos. Exacto, tenemos el mismo fluido, que es el vapor. Ujú. Perfecto. Entonces, recuerden que la turbina va a funcionar así y va a funcionar así. Tenemos una sola entrada y tenemos una sola salida. Entonces, está perfectamente planteado el balance de energía que hemos propuesto. Ahora, como nos dice que las turbinas adiabáticas, vamos a cancelar flujo de calor de ingreso y flujo de calor de salida. No nos va a interesar. ¿Qué es lo que siempre va a tener una turbina? Flujo de trabajo o tasa de trabajo. ¿Ya? Potencia. Siempre la va a tener, pero de salida. Nunca vamos a tener potencia de entrada. Es decir, que no necesita trabajo para poder funcionar. ¿Ya? La turbina no necesita trabajo. El compresor sí, pero la turbina no. La turbina genera trabajo, genera potencia.